Este es un programa producido por la comunidad cristiana CREE, al alcance de todo creyente que necesita ser restaurado. Bienvenidos, amados hermanos, a esta hermosa reunión con el Señor. En esta ocasión tengo un deseo vivo de compartir con ustedes acerca del espíritu de poder. Para eso tengo que recordarles lo que alguna vez ya se los he mencionado. Ustedes saben que la vida cristiana no es fácil, porque nosotros tenemos que conquistar la auténtica felicidad. Pero la diferencia frente a los que viven sin Dios es que la auténtica felicidad no lo logramos solos, sino con el hombre Jesús, que nos reemplaza en las dificultades y es Él quien hace realidad la eficacia de su poder a favor nuestro en la vida cristiana. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estoy con mis hermanos delante de ti y los traigo para que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos y les haga entender todo lo que tú ya has hecho a favor de ellos y mío en la obra de Jesús en la cruz de Calvario. Ayúdanos, Dios, que la porción que nos has entregado sea una porción que cambie nuestras vidas. Que mis hermanos al salir de esta reunión salgan diferentes, con una actitud victoriosa. Gracias, Dios, sé que lo vas a hacer, porque para eso me has llamado, para compartirles tu sentir y tu Espíritu Santo les convencerá. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cuál es tu parte en esta conquista de Jesús en la cruz del Calvario? Tu parte es solamente creer. O sea, confiar en el nombre y el logro en la cruz a favor tuyo. Esa es tu parte. Jesús ya hizo su parte. Pero tu parte es confiar en que todo lo que Jesús logró, lo puedes hacer. Para eso quiero que mires lo que Pablo declara a nuestro favor. Eso está en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice: Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Voy a analizar frase por frase para que creyendo lo tomes y lo pongas por práctica. Vamos a verlo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Este es el estado en Dios cuando nos encontró sin Cristo. O sea, somos uno más o unos menos, pero estábamos en desobediencia, estábamos en delitos y en pecados. Vuelvo a repetir, con más pecados, otros con menos pecados, unos con pecados más terribles, otros con menos terribles, pero todos éramos pecadores delante de Dios. Y esto lo confirma en Romanos 3, versos 10 al 12. Mira lo que dice Pablo en Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Te das cuenta entonces que al no haber ni siquiera uno, entonces estamos sufriendo las consecuencias de estar apartados de Dios? Pero ¿qué dice el texto que estamos tomando como punto de partida? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Mira, un acta es un documento donde se declara o se escribe por acuerdo entre participantes de un evento. O sea, es algo suscrito de algo que se ha dicho. Vamos, ¿qué se dijo entonces? En Génesis 2, 16 al 17 se aclara. En Génesis 2, 16, 17 dice esto:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el decreto de Dios para Adán. Pero como él no cumplió, de todos modos tendría que morir, él y su descendencia, entre los que estamos contados cada uno de nosotros. O sea, tú y yo somos el producto de esa desobediencia. Ahora, esa acta, ese decreto con Adán, dice, nos era contraria, o sea, estaba en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Esa acta está clavada en la cruz, es decir, sentenciada. Es obvio que nosotros, sin haber participado personalmente en esa primera desobediencia de Adán, hemos sido incorporados, porque la transferencia de la maldad inoculada en la sangre de Adán ha venido pasando de generación en generación. Quiero contarte algo que me sucedió hace años, cuando recién me había convertido y estaba tratando de ganar almas para Cristo. Cuando explicaba hace muchos años a una joven, un tanto indignada, mirando a Dios como injusto, me dijo: yo soy descendiente de italianos. ¿Qué culpa tengo yo que mis abuelos hayan sido de la Cosa Nostra en Italia para que mis padres se dediquen a negocios contra la ley? ¿Yo tengo que seguir los mismos rasgos de conducta? Para una mente natural tiene sentido su reclamo. Yo era un nuevo creyente, no tenía la respuesta teológica o doctrinal para hacerle dar cuenta, pero en ese momento el Espíritu Santo me ayudó y yo le respondí con otra pregunta. Tú también puedes hacer lo mismo. La pregunta que le hice: ¿podrías decirme qué culpa tenía Jesús, que habiendo sido engendrado por el Espíritu Santo y no tenía lo que en nosotros se nos dio, la desobediencia, él no traía inoculado el pecado? Sin embargo, tuvo que sufrir todo lo que sufrió, hasta morir en la cruz en lugar tuyo y mío. Obviamente, la joven no tenía la respuesta. Y a partir de ese momento comenzó a escucharme y recibió a Jesús como su Salvador personal. Solamente mira a una criatura de 1 año. Observa, ponle en tu mente a una criatura de un año de edad. ¿No te das cuenta que desobedece? ¿Y quién le enseñó a desobedecer? Nadie. Lo trae dentro, lo trae en su sangre. Pero continuemos con ese mensaje alentador que hemos iniciado. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que sucedió en la cruz. Este texto nos aclara con profundidad lo que sucedió en la cruz. Lo que sucedió es que despojó al diablo, le quitó el acta que firmó con Adán cuando, engañados con su esposa, aceptaron desobedecer al Dios que los había creado, el cual estaba basado en el decreto de Dios que si come ese fruto moriría. Cuando Adán le cree y le obedece a Satanás, le entregó el acta en sus manos. Y con esa acta, por haberle obedecido a él, estábamos condenados todos a muerte. Todos tenían que morir porque la sangre de Adán ha comenzado a trasladarse la desobediencia. Este decreto ha sido despojado, o sea, quitado con fuerza al diablo. ¿Con qué fuerza? Con la fuerza de su voluntad rendida a la misión que su padre le había encomendado. Esa fidelidad hacia su padre era la fuerza que Jesús tenía para seguir obedeciendo a Dios y no al diablo. Ahora, ¿a quiénes despojó? ¿A quién despojó? Cuando se da un decreto, se saca copias y se distribuye. Se distribuye a los participantes, inclusive se publica. Ustedes a un decreto se publica en un periódico oficial. Entonces, ¿a quién despojó? ¿A quién le quitó con fuerza? Fue a Satanás, a sus principados y potestades, que son autoridades que actúan bajo el dominio de Satanás.
Los principados gobiernan en continentes y estados de la tierra. Las potestades son espíritus asociados que obran en la mente de los gobernantes y de toda persona que está en eminencia, en autoridades del gobierno, en presidentes, gobernadores, alcaldes, líderes políticos o religiosos. Todas aquellas cabezas de autoridad grupal son manejados por los gobernadores en sus mentes. Cada nación tiene su tendencia, su conducta y sus recursos para hacerlo. Si miramos a Estados Unidos, tiene la tendencia de gobernar el mundo a través de la economía. ¿Cuál es su recurso? Su dinero. En la medida que se mueve el dólar a nivel internacional, las naciones entran o en prosperidad o en decadencia. Las decisiones de Estados Unidos trascienden a toda la humanidad. ¿De dónde viene todo lo que es la moda, lo que es aquello que nos lleva cautivos a hacer lo que el resto hace? Viene de Europa. Viene de Europa. ¿De dónde vienen las tendencias religiosas y la consumación de hechos con espíritus raros? De la India, del Asia, del África. O sea, las naciones tienen conductas a través de estos instrumentos, principados y potestades. ¿Qué es lo que gobierna nuestra nación ahora? La corrupción, la violencia, el desacato a la autoridad, la rebelión de los hijos contra los padres. Ahora ya se quiere legalizar el aborto, quiere legalizarse la homosexualidad. Son tendencias que las hemos venido produciendo de manera grupal como nación. Y eso es el trabajo de los gobernadores y las potestades que están ahí. Bien, continuamos entonces. Pablo declara que la muerte de Cristo en la cruz muestra el triunfo de la obediencia en contra de la desobediencia de Adán. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:45, anota eso, 1 Corintios 15:45, declara con diferentes nombres a Adán y a Jesús. Mira lo que dice. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán era un alma viviente que puede reproducirse con lo que es. ¿Cómo serían los que se reproducen de Adán? Desobedientes por naturaleza. En cambio, ¿cómo se llamó al Adán postrero? O sea, al segundo Adán, al segundo padre de nuevas generaciones. ¿Cómo se le llama? Espíritu vivificante. O sea, que este Adán, que es Jesús, se reproduce en vida en los que creen en su obra. O sea, que al recibir a Jesús en nuestro corazón, somos trasladados de un sistema de vida a otra. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses 1, 12, 13. Mira lo que dice Pablo: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo son los que creen en Jesús? Dice que somos aptos. O sea, pasado un examen, hemos sido declarados aptos. Ahora, somos aptos con los recursos de la demanda de Dios. En nuestro caso, la capacidad voluntaria de salir del viejo sistema y aspirar a la nueva posición de obedientes. Hemos sido librados del sistema corrupto de muerte y trasladados a otro sistema que es el reino de Dios, que está en la vida de iglesia. Mira qué importante es hacer vida de iglesia. Quiero coronar este mensaje mostrando una fotografía mental de cómo te ve Dios en la actualidad. Quiero centrar ahora el tema del espíritu de poder, ¿ya? Entonces, para eso vamos a recurrir a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7. Mira lo que dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Al recibir a Jesús, nos ha dado el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Antes de recibir a Jesús, nos embargaba otro espíritu, como el de cobardía. Al tener el Espíritu Santo, nos ha dado el poder, el amor y el dominio propio, que son rasgos de la conducta de Jesús como hombre aquí en la tierra. Vamos aclarando un poco esto. Romanos capítulo 8, verso 15 dice esto: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por la cual clamamos Abba, Padre. El temor nos hace esclavos de Satanás. Lo enfrentamos con el espíritu de adopción, por el cual nos saca de la vieja naturaleza y pasamos a vernos como adoptados de Dios, o sea, hijos legalmente reconocidos, aunque no nos parezcamos al primogénito Jesús en naturaleza. Al ser adoptados, nace en nosotros una relación con el Padre a tal punto de comunión que le podemos decir papito, eso que se llama Padre. Podemos dar los resultados de la obediencia de Jesús porque hemos muerto y resucitado con Jesús. Muertos y resucitados con Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Y como testifica Pablo acerca de su nueva manera de vivir, mira cómo lo dice él, su nueva manera de vivir. Eso está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Ahora, yo quiero culminar este tiempo de mensaje con algo muy importante. Vamos a ver, el temor. ¿Qué es lo que hemos superado ahora? El temor. Y para esto Juan declara en 1 Juan 4:18. Mira lo que declara el apóstol Juan en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¡Qué maravilloso! Ahora tenemos el amor de Dios inoculado en nosotros. Y en esa relación de amor está el poder de Dios que nos hace valientes y cada día somos perfeccionados a la imagen de Jesús. Por haber experimentado el amor de Dios, nos libera del temor, porque Dios, que es amor perfecto, estando en nosotros, ha echado fuera el temor. Ya no hay temor en nosotros. Si seguimos conduciéndonos en temor, entonces estamos negando a Dios, que es amor. Por consiguiente, nuestros actos en este contexto va a tener sus consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias? Errores y fracasos en nuestra manera de vivir. Esto evidenciaría entonces que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, es decir, haber desarrollado la imagen y semejanza de Jesús, que es el resultado de nuestra santificación y predestinación. O sea que Dios, al haber inoculado el Espíritu Santo, entonces nosotros somos perfeccionados en el amor. Y en ese amor nos vamos desarrollando a la imagen y semejanza de Jesús. Ese tiene que ser el resultado de nuestra santificación en la vida de iglesia, y se cumple la predestinación de Dios hacia nosotros. ¿Qué hemos recibido a cambio? Vamos analizando esto. Hemos recibido el espíritu de adopción. Somos adoptados, tomados a cargo y con reconocimiento legal. Recuerda siempre eso. La diferencia entre una adopción actual y con la adopción de Dios te la voy a explicar de una manera un poco más objetiva. Cuando una persona adopta a una criatura que no tiene padre, está abandonado, está en un albergue, lo adopta legalmente, entonces le da su apellido. Y con ese apellido, registrado oficialmente, es dueño de toda la herencia de los padres adoptivos. Entonces, tiene derecho a reclamarlo cuando fallecen los padres. Y lo hace junto con los hijos o hermanos naturales de ellos, en este caso los hijos naturales de sus padres. Tiene el mismo derecho. Pero no se parecen en nada en naturaleza.
Es decir, físicamente no tienen ningún parecido. De repente el adoptado es un negrito y el padre adoptivo es un blanco. Pero por el apellido tienen los mismos derechos. Esa es la adopción actual. Ahora veamos la adopción de Dios. Dios nos da toda la herencia de Jesús. Tenemos por derecho legal todo lo que a Él le corresponde. Pero también como predestinados a ser hechos imagen de Jesús, a través de la vida de iglesia, a través de las reuniones celulares, a través de toda reunión en Cristo, nos va a transformar en naturaleza. Su palabra, la relación con los hermanos, la relación con Dios en la oración y la lectura de la Biblia, nos va a ir transformando y un día seremos vistos como Jesús, santos y sin mancha delante del Padre. ¿Cómo vamos a estar ahí? Idénticos al carácter de Jesús. Esto se va a producir cuando Cristo venga por segunda vez y nos lleva, entonces vamos en ese estado. Ese es el proceso que vamos a seguir. Por eso la vida no es fácil, la vida cristiana no es fácil. Tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra naturaleza para ser transformados a la imagen de Jesús. ¿Has aprendido algo? Ahora tienes que apropiarte de todo lo que he explicado. Y para eso quiero orar. Y estate de acuerdo con mi oración. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a mí mismo me renueva la fe y me fortalece en los momentos de dificultad. Ahora yo quiero que mis hermanos que han escuchado este mensaje reciban por tu Espíritu Santo la unción valiente, Señor, que tuvo Jesús. Esa capacidad que tuvo para enfrentar la desobediencia. Señor, porque ahora ya están inoculados con tu Espíritu. Concédeles, Dios, que cada uno en este momento reflexione sobre el estado natural, que reflexione sobre el estado en que estaba antes de conocerte a Jesús, que vean los primeros frutos de su conversión, que valoren, Señor, todo lo que Jesús ha hecho en la cruz, pero sobre todo, que crean lo que les he dicho ahora y comiencen a vivir una vida que tú quieres que vivan. Una vida que avergüenza al diablo y que demuestre que han sido también ellos, junto con Jesús, despojados del mundo de las tinieblas y llevados y trasladados al reino de tu Hijo. Gracias, Dios. Todo esto te lo pido y sé que lo vas a hacer, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguna persona que recién nos está visitando y has entendido algo de esto o quisiera que te explique más o quieres ser acreedor de estos resultados, el líder de la reunión te va a explicar y oro porque también tú escuches y seas como nosotros, disfrutando de la auténtica vida de felicidad que solo Dios la puede conceder. Que Dios los bendiga, que el amor de Dios, el poder del Espíritu Santo los lleve hasta la próxima semana a una nueva experiencia, de modo que en la próxima reunión estemos entrando en otra dimensión adicional. Hasta la vista, mis amados hermanos. Este ha sido una producción de la comunidad cristiana CREE.